Dios les bendiga, mis hermanos. Buena noche. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Bendecidos? Amén. Amén, amén. Bueno, pues vamos a continuar con el estudio que estamos llevando del Evangelio de Mateo. ¿Sí se acuerda lo que vimos la semana pasada? ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿No? Bueno, no se preocupe. Vamos al Evangelio de Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 21, del versículo 18 al 22. Ahorita se va a acordar. Amén, ¿ya está ahí? Vamos a leer la palabra del Señor. ¿Le parece? Amén. Dice la palabra del Señor ahí en Mateo 21 del 18 al 22. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe, no dudaríais. No solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate al mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, bendito Señor, le agradezco por esta noche, le agradezco porque usted nos permite estar aquí, Señor, reunidos. Yo le pido, Señor, que usted hable a nuestras vidas, le pido por este estudio que usted nos está permitiendo llevar, para que usted, Señor, nos dé de nuevo, nos dé sabiduría de su palabra, para que usted siga hablando a esta congregación y a su iglesia, Señor. Yo lo pongo todo en sus manos, bendito Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, yo sé que ya muchos fueron al acordeón, ¿verdad? Para acordarse qué fue lo que vimos la semana pasada. Bueno, la semana pasada nos tocó mirar, ¿verdad? Este pasaje, esta fotografía cuando el Señor Jesucristo va al templo y en una manifestación de celo por lo que significaba ese lugar, en un exabrupto, ¿verdad? Expulsa a los cambistas y a los vendedores de animales. ¿Sí se acuerda, verdad? Que llegó y los expulsó, a unos por vender animalitos y a otros por cambiar moneda. Ya mi hermano nos hablaba al respecto de eso, ¿verdad? Fíjese, qué curioso, meditando un poquito, eran tremendos, De ahí viene parte de la mala fama del judío en la actualidad. Porque si usted se acuerda, la palabra nos dice, ¿verdad?, que no cualquier animal podía ser llevado en expiación. Tenía que ser un animal en estado de, de perfección. No debía de tener ningún detalle. Casualmente solamente los animales de ellos no tenían detalle, todos los demás tenían. Por lo tanto, el animalito debía de ser comprado a ellos, ¿verdad? Porque ellos eran la garantía de que el animal iba en perfección, ¿verdad? Algo así como el kosher de los alimentos y ahora de los judíos, así minuciosamente examinados, solo lo de ellos. Y los cambistas, ¿verdad? Es otro caso también muy particular, porque no se podía llevar al templo, no se podía hacer transacción con moneda que tuviera figura del César o figura humana. Tenía que ser una moneda en específico que tuviera borrada la imagen, porque los judíos no tenían permitidas las imágenes. Entonces una imagen del César era algo aberrante, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que hacían? Les llevaban las monedas
con imagen y ellos se encargaban de cambiarlas por monedas sin imagen para poder hacer transacción. Eran tremendos, para ellos era ganar, ganar, ¿verdad? Y de ahí viene parte de toda esta mala fama, ¿verdad? Que ahora tienen los judíos. Y mira, yo creo que a usted le ha tocado escuchar alguna vez algo al respecto, ¿verdad? Eran tremendos. Bueno, el Señor los expulsó del templo, ¿verdad? Por todo esto. Y todo esto se lo comento porque tiene referencia con lo que vamos a ver el día de hoy. Forma parte de una misma línea, ¿verdad? Esta última semana del Señor antes de ir a la cruz del Calvario, ¿verdad? Esta fue su última semana de predicación, de evangelización. Bueno, hoy la palabra nos lleva a un suceso distinto, nos lleva al suceso, ¿verdad? Donde el Señor seca una higuera estéril, ¿verdad? Que fue lo que leímos. Este es un pasaje que se comparte tanto en el Evangelio de Mateo como en el de Marcos. En los dos podemos encontrar la historia de esta higuera seca, de esta higuera estéril, ¿verdad? La cual se seca. Pero curiosamente no lo encontramos en el mismo orden. ¿Sí trae su Biblia? Amén. Vamos a Marcos 11, 12. Acompáñeme. Amén. Ya está ahí en Marcos 11, 12. Lo vamos a leer. Amén. Dice la palabra. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. ¿Se fija? Algo curioso, en Mateo se nos cuenta esta historia después de que el Señor Jesucristo sale del templo. ¿Se acuerda? Eso fue lo que vimos la semana pasada. Mas sin embargo, muchas gracias, mi hermano. Mas sin embargo, aquí podemos ver, o Marcos nos lo narra de una manera pues diferente, ¿verdad? Nos dice que el Señor Jesucristo salió de Betania y cuando iba rumbo al templo fue cuando miró esta higuera. Si se fija, si tiene ahí en su Biblia, después de esta parte de la maldición de la higuera estéril, ahí en el Evangelio de Marcos, sigue la purificación del templo. ¿Sí se fija? ¿Nunca lo había notado? ¿Nunca había prestado atención en eso? Que están acomodados de diferente forma. Y esto es porque Marcos le da un énfasis más minucioso al hecho. Mateo es más general, porque inclusive cuando el Señor Jesucristo sale del templo y regresa a Betania, es cuando sus discípulos, sus seguidores, ven que esa higuera ya está seca. ¿Se fija? Marcos le da un énfasis más minucioso. No es que se contradigan, simplemente es un detalle en cuanto a la redacción de los evangelios. Pero bueno, mientras en Mateo aparentemente sucede después de salir del templo, en Marcos todo esto pasa cuando el Señor y sus discípulos ya van de camino del templo a Betania. Y esto se debe a que Marcos le da más énfasis al hecho. Pero bueno, esto es solamente una particularidad que yo quería que usted mirara, ¿verdad? Que usted analizara. Lo importante es el significado de lo que el Señor realizó con aquella planta. Y la manera, ¿verdad?, en que todo esto se entrelaza también con lo que pasó en el templo. Porque hay un lazo, una secuencia. Otro dato extraordinario, ¿verdad?
es la temporada en la cual el Señor Jesucristo fue a esa planta, a esa higuera. No era todavía temporada de higos. ¿Se fija que lo leímos en Marcos? Dice que todavía no era temporada de higos. Apenas comenzaban a dar frutos, salían a la luz los primeros frutos de la cosecha de higos. Lo primero. Y los árboles de higos tienen la característica de dar hoja cuando el fruto está en su mejor momento. Es cuando echan hoja. No cuando el fruto es pequeño, sino cuando está en el cenit. Esa fruta es cuando la higuera comienza a aventar las hojas más grandes. Bueno, pero este árbol llama la atención del Señor Jesucristo por sus hojas, lo cual es una sugerencia de que ya tendría fruto en él. Esto llama la atención. Era una higuera con hoja, pero era una higuera sin fruto. Dice la palabra ahí en Mateo 21 del 18 al 19. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Lo primero, ¿verdad? O algo que también nos llama la atención es que el Señor Jesucristo tuviera hambre. Y eso nos sirve para remarcar, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo es 100% Dios, pero también 100% hombre. El Señor Jesucristo tenía hambre, tenía la necesidad de alimentarse. Pero fíjese, esto que sucedió con esta higuera es algo muy especial y simbólico, porque también es profético, mi hermano. Es profético. Vamos a Miqueas 7:1. Amén. Ya está ahí, Miqueas 7:1. Fíjese lo que dice la palabra. Miqueas 7:1. Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Y fíjese, hay una versión que se llama Nueva Biblia de las Américas, que la utilizan mucho los bautistas, y me gusta mucho la traducción que da, porque es muy puntual. Y dice así: ay de mí, porque soy como los recogedores de frutos de verano, como los rebuscadores en la vendimia. No hay racimo de uvas que comer, ni higo temprano que tanto deseo. ¿Se fija? Cómo Miqueas ya estaba hablando de algo que iba a suceder tiempo después, casi 700 años después. Y esto sirve para reafirmar la figura del Señor Jesucristo como el Mesías y como Dios. Es bien interesante. Muchas veces pasamos por ahí y no nos damos cuenta de eso. Bueno, lo acontecido ese día también fue una señal que apuntaba a la profecía hecha por Miqueas en ese tiempo. Pero lo que sucedió con esa higuera tenía un sentido más profundo que el simple hecho de alimentarse. Tanto la higuera como la vid representan a la nación de Israel. Sí lo sabía. Representan a la nación de Israel. Y el hecho de que aquella higuera aparentara por sus hojas tener fruto, pero careciera del mismo,
Es un señalamiento de lo que estaba sucediendo con una nación que estaba extraviada, que aparentaba, pero solamente era superficial. Era un señalamiento para aquellos que tenían el trabajo de guiar al pueblo, que eran los religiosos, los fariseos, los seduceos, los escribas, los maestros de la ley. Ellos eran los responsables de guiar al pueblo, de enseñarlo, que se vestían de bondad. La palabra dice, ¿verdad?, que eran semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecían muy hermosos, pero por dentro estaban secos, estaban podridos. Entonces, esto que sucedió con la higuera es un recordatorio de lo que el Señor Jesucristo se iba a encontrar adentro del templo, de lo que iba a desatar ese celo por la casa de su Padre. Eran un grupo de hombres que vivían de la apariencia, pero que estaban lejos de Dios. Y también era el reflejo de una nación que vivía en aparente piedad, pero que estaba perdida. Ovejas perdidas, porque no tenían pastor. ¿Se fija cómo un hecho conecta al otro? Y es bien interesante porque ¿qué dice el Señor? ¿Qué le dice a la higuera? Vamos a regresar. Dice ahí en Mateo 21:19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino solamente hojas, hojas solamente, solo lo superficial, pero no había fruto. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Es como una condenación de la higuera, ¿se fija? Muchos eruditos bíblicos conectan esto con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Como cuando el Señor dice, ¿verdad?, que no quedará piedra sobre piedra de lo que acontecería con ese templo. Muchos estudiosos bíblicos conectan esta parte de la escritura con la destrucción de Jerusalén que iba a suceder 40 años después de que el Señor dijo estas palabras. El Señor estaba anunciando lo que iba a suceder con esa nación por la misma desobediencia de la nación, porque no estaba dando los frutos que tenía que dar. Porque el Señor Jesucristo vino el Mesías, pero ellos esperaban otro tipo de Mesías. Y precisamente en la búsqueda de ese Mesías político fue que Roma levantó la mano sobre Jerusalén. Ellos esperaban un celote, un guerrillero, un hombre que los liberara a espada. Entonces, vemos, ¿verdad?, que muchos estudiosos asocian esta palabra con la caída de Jerusalén. Pero también esto nos habla, ¿verdad?, de ese alejamiento del Señor con el pueblo de Israel, con los religiosos, ese cambio de pacto. Es interesante todo esto, el sentido profundo de lo que sucedió con esta higuera. Pero esto también nos llama la atención a nosotros, mis hermanos, porque muchas veces también nosotros somos como esa higuera. Somos solamente hojas bonitas, grandotas, frondosas. Aparentamos algo, pero no hay en nosotros ese fruto.
La higuera, mi hermano, no es higuera por la hoja, es higuera por el fruto, porque da higos. Cualquier planta tiene hojas, cualquier árbol tiene hojas, pero solamente un manzano va a dar manzanas. Es manzano por la manzana. La higuera es higuera por el higo, por el fruto que da. De lo contrario, no tiene sentido. ¿De qué sirve? Imagínese usted una persona, un agricultor que tiene manzanos, volvamos a los manzanos, que siembra manzanos y tiene muchos manzanos. Podrá tener 99 manzanos chiquitos, pero que dan manzanas. Y podrá tener un manzano grandote y frondoso, pero que no da manzanas. ¿Cuál cree que va a cortar? El que no da manzanas. ¿Por qué? Porque es solamente apariencia. No es manzano, porque no cumple su propósito. No lo cumple. Y desgraciadamente, ¿verdad? Sí, muchas veces también pasa con nosotros. Aparentamos algo que no somos. Somos cristianos porque nuestro propósito es hacer lo que el Señor Jesucristo manda y demanda que hagamos, que lo llevemos a la obra. Si no lo hacemos, no hay ninguna diferencia entre los de afuera y nosotros, mi hermano. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué es lo que nos diferencia de los de afuera? Que nosotros llevamos a la práctica lo que el Señor Jesucristo manda. De lo contrario, somos como esa higuera, ¿eh? Con hojas bonitas, pero sin fruto. ¿Para qué sirve? Para cortarla. ¿Qué fue lo que hizo el Señor con ella? Le dijo, sécate, no nazca de ti fruto. No estás haciendo lo que debes de hacer, para lo que fuiste creada. Es interesante. El Señor nos manda a dejar las apariencias. Ya no estamos para seguir apariencias, mi hermano. El mundo es de apariencias. La iglesia no es de apariencias. Y deje de lado, ¿verdad? Todas estas dogmas, porque son dogmas. Que si la mujer debe de traer la falda hasta el suelo, ¿verdad? Y comenzó como alguien que lo tuvo en bien, como forma de respeto, y de ahí levantó una práctica instaurada, un dogma. Ahora no soy yo, ahora tienen que ser todas, ahora no solo es mi esposa, ¿verdad? Ahora todas tienen que venir así. O los hombres a la derecha y las mujeres a la izquierda. Apariencias, ¿verdad? O muchos, ¿verdad? Que es que el pastor debe de predicar con saco y moñito. Y tiene que ser una regla, ¿verdad? Apariencias, hojas frondosas. O el ponerle, ¿verdad?, el letrero a mi camioneta. Un pescadito. Pero ¿dónde está el fruto, mi hermano? El fruto en mi vida. ¿Dónde está? Somos como ese manzano, grandote, frondoso, pero que no cumple su propósito. Y si no cumple su propósito, no puede ser llamado manzano. Es un árbol común y corriente. Y el agricultor le va a pasar machete porque no cumple su propósito. Las apariencias. ¿Para qué sirve un carro sin motor, mi hermano? ¿Para qué? ¿Qué le da más servicio? ¿Un bocho con motor o un Mercedes del año sin motor? De nada sirve esa apariencia. ¿Para qué? El Señor nos manda a dar fruto, mi hermano, a dar fruto.
a no engañarnos a nosotros mismos y tratar de engañar a los demás. Alguna vez creo que le conté la historia, ¿verdad?, de este médico en Estados Unidos, si no me equivoco, fue en Estados Unidos, que después de mucho tiempo, ¿verdad?, de andar con la bata, pues veían que tenía pues errores, pero decían, bueno, pues es médico. Y después de una serie de errores, dijeron, a ver, vamos a investigar a este. Y ya cuando lo investigaron se dieron cuenta de que no era médico. Había comprado el título y andaba con la bata por el hospital. Por ahí con algún contacto se metió a trabajar. ¿La bata hace al médico? No, mi hermano. Al médico lo hace lo que él es capaz de hacer. Eso hace al médico. Entonces es igual para el creyente, es igual para nosotros. Nosotros no somos creyentes por congregarnos, por venir aquí los domingos, o venir los miércoles, o venir los viernes, o traer una Biblia bajo el brazo, o decirnos, ¿verdad?, Dios te bendiga en la calle, amén. Eso no nos hace creyentes. Es el fruto que damos con nuestras vidas. ¿Qué fruto estoy dando? Higos, manzanas, limones. Aguas, porque si usted es manzano y está dando limones, hay algo ahí que ya no está bien. Pero si usted dice, soy manzano y da manzanas, ese es el fruto. Si usted dice, soy cristiano, pero no está dando frutos de cristiano, entonces está viviendo en una mentira. Y pueden ser frutos pequeños, manzanitas chiquititas, así higuitos chiquitos, pero ahí están. Soy un higo porque ahí está la fruta. Está chiquito, medio fellito, pero ahí va. Y cada vez son mejores. De eso se trata, mi hermano. De eso se trata. Ese era el problema con el pueblo de Israel. Vivía de la imagen litúrgica de los sacerdotes, de su imagen. Eran ostentosos. Se vestían de púrpura y andaban por las calles y se ponían en las esquinas a hacer sus rezos. Todavía lo hacen los ortodoxos en la actualidad. Se ponen una cajita, ya ve que sacan de contexto eso de que la ley debe de estar en tu mente y se la ponen aquí. Una cajita y se la amarran. Tiene un nombre especial, el cual no recuerdo en este momento. Y se van y hacen sus rezos. Apariencia de piedad. Así eran esos hombres. Apariencia. Pero estaban corrompidos. No daban el fruto para el cual fueron plantados. Y el Señor lo saca a flote en el templo, ¿verdad? Cuando lo saca, vámonos de aquí. ¿Qué hacen en la casa de mis padres? Vendedores. ¿Se fija cómo el Señor básicamente es otra parábola? Es parabólico esto. Qué manera del Señor de enseñar, de hablar. Vamos a continuar, vamos allá a Mateo 21, del 20 al 22. Acompáñeme. Vamos a leer una de las partes que más les gustan a los de la teología de la prosperidad. Que decimos, no es evangelio, ¿verdad? Porque no es un evangelio, pero sí es una teología. ¿Ya está ahí? Mateo 21, del 20 al 22, dice la palabra.
Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate al mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Pide una casa, un coche, un barco, ¿verdad? Y de pasada, si puedes, también pasa y deja tu ofrenda. Mercadería, ¿verdad? De la fe. Y sacan de contexto, ¿verdad? La enseñanza del Señor. Esto está tremendo. Bueno, lo primero, ¿verdad?, que notamos es que los discípulos le preguntan al Señor, ¿verdad?, ¿cómo es que se secó enseguida? No le preguntan por qué, le preguntan cómo. Quiero saber, ¿verdad? Querían hacer ese tipo de actos, pero jamás preguntaron el por qué, Señor, ¿por qué la secaste? El Señor de ahí, ¿verdad?, los manda a la fe. De cierto os digo que si tuvieres fe y no dudareis, no solo lo harías con la higuera, sino que le dijeras al sicómoro, le dirías al árbol, ¿verdad? Quítate y échate en el mar, y sería hecho. Lo primero que notamos aquí, que también volviendo mucho a los estudiosos bíblicos, hablan de que esta parte de la escritura es lo que en la literatura se conoce como una hipérbole. ¿Sí sabe usted qué es una hipérbole? Bueno, una hipérbole es una figura literaria que utiliza ejemplos magnificados. Le voy a poner un ejemplo aterrizado. Es como cuando usted dice: te voy a bajar la luna. ¿Entiende? O sea, pídeme lo que tú quieras. ¿Seguro? O sea, eso es una hipérbole. Básicamente lo que el Señor Jesucristo les está diciendo aquí es: lo que pidas con fe, pero con fe en el Señor, todo es posible. Con fe. Pero ¿qué tanta fe tienes para hacerlo? Ese es el reto. ¿Qué tanta fe? ¿De qué tamaño es tu fe? Básicamente el Señor les está enseñando a sus discípulos que todo, absolutamente todo, está bajo el poder de Dios. Todo. Y que no se necesita mucha fe. Se necesita fe de a de veras. Fe fidedigna. Y lo que hagas, si tienes esa fe, pero no en ti, no es tu palabra, es en Dios, reconociendo que Él es el que tiene el poder de hacer las cosas. El Señor habla a sus discípulos y se fija, qué interesante, porque aunque parece que es una sola enseñanza, son dos enseñanzas las que el Señor da. Primero con el ejemplo, ¿verdad?, de la higuera, de las apariencias. Dejen las apariencias. No eres por las apariencias, eres por tu fruto, por lo que das. Tu realidad es eso. Esa es nuestra realidad, mi hermano. ¿Qué fruto estamos dando? ¿En qué cantidad? ¿Qué fruto estamos dando? Esa es la pregunta, hermano. Esa es la confrontación del Señor hacia su iglesia. Entonces, mi hermano, usted se puede saber la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero si no la emplea en su vida, no sirve de nada. Es solo conocimiento intelectual y eso no sirve de nada. La palabra de Dios no es para conocerla, obviamente, pero más que para conocerla, es para llevarla a la práctica en nuestras vidas. ¿Cómo andamos, mi hermano?
¿Cómo están nuestras vidas? ¿Qué frutos estamos dando? ¿O somos solo pantalla? ¿Se imagina? ¿Se imagina un día estar enfrente del Señor y que nos diga, no, 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 no? Tú viviste de apariencias, tú no fuiste real. Vete de aquí. No te conozco. No, Señor, pero yo hice muchas cosas, sí, pero no eres real. Aléjate de aquí. Qué tremendo, ¿verdad? Y tristemente, mi hermano, muchas veces vivimos engañados nosotros mismos también. Creemos que somos algo que no somos. Creemos que por venir aquí y sentarnos, somos algo que no somos. Creemos, ¿verdad?, que por cargar la Biblia bajo el brazo somos algo que no somos. ¿Y por qué? Porque no hay un fruto en nuestras vidas. Porque todo lo basamos en la apariencia, en la imagen. Es que qué bonito, ¿verdad? Qué bonito andar de trajecito el día domingo. Qué bonito. Pero bueno, pues que el Señor nos ayude. El Señor conoce nuestras vidas, conoce nuestros corazones y Él sabe, ¿verdad?, hasta qué punto estamos siendo sinceros con Él, mi hermano. Recuerde, sinceridad. Eso es lo que el Señor quiere, sinceridad. Amén. Se fija qué interesante esta historia de la higuera, porque tiene muchas aplicaciones. Ciertamente, ¿verdad? Israel es como esa higuera, ejemplifica. La higuera ejemplifica al pueblo de Israel. Y el Señor está hablando, ¿verdad? Está dando un adelanto de lo que va a suceder después. Se aplica tanto en lo físico, en la nación de Israel, como desde lo espiritual también. Y también se aplica para la iglesia. Se aplica para nosotros. Ahora sí que lo que el Señor hace es tirar balas expansivas, porque son de amplitud para todos. ¿Verdad? O sea, para que o estás volteando a ver a los judíos, no, también es para ti, ¿verdad? También se aplica para ti, iglesia. Es bien interesante. Pero bueno, nos vamos a detener ahí. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, le doy gracias por esta noche. Yo le pido, Señor, usted conoce mi vida, usted conoce nuestras vidas. Yo le pido que usted ponga temor en nosotros, que usted, Señor, ponga ese sentir por ser sinceros, por ser reales, Señor. No estamos aquí por obligación, nadie nos trae a la fuerza. Ni el propósito de estar aquí, Señor, es para que la gente voltee y nos mire y ponga en nosotros, Señor, una estampa. Esa no es la finalidad, Señor. Yo le pido que usted, Señor, siga obrando, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que ese fruto sea visible, Padre. Que sea visible. Podrá ser poco, podrá ser mucho, pero que esté ahí. No podemos vivir engañados, Señor, porque podemos engañarnos, podemos engañar al mundo, podemos engañarnos hasta nosotros mismos, pero a usted no lo vamos a engañar. Y muchas veces, Señor, llevamos una vida o estamos tan acostumbrados, Señor, a hacer ciertas cosas que se nos olvida, Señor, que a usted no le agradan. Yo le pido, Señor, que usted obre en su iglesia, que usted obre en esta congregación y que usted, Señor, siga haciendo su obra en el corazón de cada uno, Señor, de los hermanos que conforman su iglesia y que conforman esta congregación. Yo se lo pido, Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Buena noche.